Hace más de 2000 años, en las aguas profundas entre la isla de Anticitera y la costa griega, un grupo de pescadores descubrió lo que creían era solo restos de un naufragio antiguo. Sin embargo, entre ánforas y estatuas, emergió un artefacto cubierto de incrustaciones y oxidado por el tiempo, el mecanismo de Anticitera. Los arqueólogos, intrigados por su compleja apariencia, comenzaron a estudiarlo. Al principio, parecía un conjunto de ruedas dentadas y engranajes, elementos raros en objetos de esa época. Pronto, la pregunta resonó entre los investigadores: ¿qué era exactamente esto? Imagina a Melina, una joven científica griega, despierta en mitad de la noche, revisando imágenes de rayos X del artefacto. No podía creer lo que apreciaba, ruedas que parecían sincronizarse no al azar, sino según patrones astronómicos. Decidida a entender el funcionamiento, Melina se embarca en una investigación junto con el profesor Dimitrios, un veterano de la Universidad de Atenas. Juntos, calculan que el mecanismo podía señalar posiciones de planetas, eclipses y fechas olímpicas, mucho más allá de lo que se creía posible para aquella civilización. Después de un intenso estudio, Melina logra replicar una pieza del mecanismo en madera, impulsada por la curiosidad. Cuando mueve una de las ruedas, ve cómo otra gira y revela la fase lunar de un día. Dimitrios la observa, fascinado. Hace 2000 años, los griegos pudieron haber viajado por todo el Mediterráneo guiados por este artefacto, sin nevera, combustible, ni electricidad. Es como si tuvieran un GPS antiguo, una computadora mecánica para navegar y comprender el cosmos. La noticia de la reconstrucción se divulga y el público acude en masa al museo. Melina explica: este mecanismo es un testimonio del ingenio humano, nos recuerda que la tecnología no nació con ordenadores, sino con la necesidad de entender y predecir el mundo que nos rodea. Años después, el mecanismo de Anticitera sigue sorprendiéndonos. Era una mañana abrasadora en el corazón de Oriente Medio, donde la arena del desierto oculta tesoros del pasado. Entre las dunas y ruinas de una antigua civilización, un equipo de arqueólogos despejaba cuidadosamente el polvo en el interior de una cámara olvidada. La líder del grupo, la doctora Salma Hassan, encontró algo inesperado: un simple jarrón de barro, sellado y con extrañas marcas en la superficie. Al abrir el jarrón, Salma y su equipo hallaron un cilindro de cobre envuelto en una varilla de hierro, todo ello inmerso en un extraño líquido. El artefacto parecía insignificante, pero la arqueóloga recordó haber leído sobre enigmas tecnológicos antes de su tiempo. ¿Sería esto lo que algunos llamaban la batería de Bagdad? Decididos a averiguarlo, cortaron la tensión en el aire con una prueba. Armaron una réplica improvisada del dispositivo, siguiendo el modelo descubierto. Salma tomó dos cables, uno al cobre y otro al hierro, y los conectó a un pequeño voltímetro. Todos miraron expectantes. El indicador se movió levemente. Una corriente eléctrica en pleno desierto, miles de años antes de Tesla o Edison. El responsable del registro científico, Omar, dejó caer la libreta de asombro. ¿Esto generaba electricidad?, preguntó incrédulo. Salma sonrió, recordando las teorías de que los antiguos griegos podían haber tenido computadoras como el mecanismo de Anticitera. Días después, el rumor corrió en círculos científicos. Una noche, bajo la luz de la luna y con el jarrón resguardado entre algodones, Salma imaginó lo inimaginable. Imagina estar en las cruzadas, rodeado por el estruendo del metal. Mientras los europeos usaban espadas de hierro que se quebraban, sus oponentes portaban algo legendario: el acero de Damasco. Un metal con patrones ondulados que parecía fluir como el agua, pero cortaba como el diamante. Estas espadas poseían propiedades imposibles. Podían cortar un pañuelo de seda flotando en el aire, y al mismo tiempo, eran tan flexibles que se doblaban casi por completo sin sufrir una sola grieta. Para los guerreros de la época, no era simple metalurgia, parecía auténtica magia negra. El misterio no nacía en Siria, sino en la antigua India. Allí se producía el hierro Boz, un mineral transportado por miles de kilómetros hasta los talleres de Damasco. Maestros herreros guardaban bajo llave un proceso de forjado que desafiaba toda la lógica de su tiempo. La tecnología antigua no solo era mecánica. En la metalurgia, alcanzaron un nivel de maestría donde la mezcla precisa de hierro y carbón creaba una estructura interna tan fuerte que superaba cualquier cosa fabricada en Occidente hasta la llegada de la Revolución Industrial.
En 2006, la ciencia moderna quedó en shock. Al analizar una espada original del siglo XIII con un microscopio electrónico, descubrieron algo increíble: la estructura contenía nanotubos de carbono y nanofibras. Nanotecnología pura aplicada 1000 años antes de saber qué era un átomo. Estos nanotubos actuaban como una armadura a escala molecular. Proporcionaban a la espada una dureza extrema en el filo y una flexibilidad increíble en el cuerpo. Básicamente, los antiguos herreros estaban manipulando la materia de la misma forma que hoy fabricamos naves espaciales. ¿Cómo lo lograban sin laboratorios modernos? Se cree que el secreto estaba en el uso de maderas y hojas específicas dentro de crisoles sellados. Al calentar el hierro a temperaturas exactas, estas materias orgánicas liberaban compuestos que formaban los nanotubos de forma natural. Era un proceso alquímico donde el conocimiento práctico sustituía a la teoría moderna. Lograban resultados químicos que hoy solo replicamos con equipos de millones de dólares. Estos hombres no eran simples artesanos, eran ingenieros de materiales trabajando en la frontera de lo invisible. Sin embargo, en el año 1750, la producción se detuvo de golpe. Algunos dicen que las minas se agotaron, otros, que las rutas comerciales se cortaron. Pero la teoría más triste es que el secreto se transmitía de forma oral, y en algún punto de la historia, esa cadena se rompió para siempre. En menos de una generación, el mundo olvidó cómo fabricar el arma más perfecta jamás creada. La técnica se hundió en las sombras, convirtiendo a las espadas existentes en reliquias invaluables que hoy, en pleno 2026, seguimos estudiando con asombro en nuestros laboratorios. A pesar de nuestros hornos eléctricos y simulaciones por computadora, no hemos logrado replicar una espada que iguale exactamente a las originales. Este misterio nos obliga a cuestionar nuestra historia: ¿cuántas otras tecnologías avanzadas se perdieron en el tiempo por el olvido? El acero de Damasco prueba que el pasado no era un lugar primitivo. Era un mundo lleno de genios que dominaban la materia de formas que apenas estamos empezando a comprender. Si ellos pudieron crear esto hace 1000 años, ¿qué más seremos capaces de descubrir en las ruinas del pasado?